Bueno, vamos a hablar un poco de cuestiones técnicas de histología para tener herramientas para poder abordar la bibliografía cómodamente. Bueno, la idea del microscopio óptico es que hacer pasar un haz de luz por un corte, por un fragmento de tejido lo suficientemente finito como para que la luz pase. Entonces, el microscopio, ¿en qué consiste? En una fuente de luz que emite un rayo de luz, una platina, que acá está el corte histológico, que puede ser manipulable y desplazable, un revólver que contiene, que el revólver ¿qué es? Es un sistema, digamos, móvil que permite poner varios objetivos. Tanto, el objetivo son los lentes, porque ese es el, digamos, el meollo del microscopio óptico, de hacer pasar de luz, hacer pasar un haz de luz por un corte lo suficientemente finito y amplificarlo, ampliarlo, digamos, con lentes. Entonces, los objetivos, tenemos objetivos de 4 por, 10 por, 40 por y 100 por. En general, el de 100 por necesita un medio líquido, necesito un aceite que se llama aceite de inmersión para poder ver. Pero ese objetivo de 4 por, 10 por, 40 por son los más usados. Aumentan 4 veces, 10 veces y 40 veces respectivamente. Además, los oculares aumentan 10 veces más. Es decir, que cuando yo estoy viendo un corte histológico que está pasando un haz de luz por el objetivo de 4 por, me aumenta 4 veces la imagen del objetivo, pero después el ocular me aumenta otras 10 veces. En definitiva, estoy aumentando 40 veces la imagen. Cuando pongo el objetivo de 10, me aumenta 100 veces la imagen definitiva. Cuando pongo el objetivo de 40, me aumenta 400 veces la imagen. Bueno, además, el microscopio óptico tiene, digamos, la manera de regular el foco es con un elemento, digamos, que es macrométrico, que mueve, digamos, de manera más grosera la platina, subiéndola y bajándola, y un micrométrico que también sube y baja, pero de manera más sutil, que es para lograr el foco cuando ya estamos con los aumentos. Bien, también vamos a usar imágenes de microscopio electrónico. La idea del microscopio electrónico es la misma que la del microscopio óptico, pero en vez de hacer pasar un haz de luz, pasa un haz de electrones. Pero el objetivo es el mismo. Se puede amplificar mejor un haz de electrones, o sea, se puede amplificar, digamos, mucho más un haz de electrónico y un haz de luz. Y la de luz tiene límites para poderlo amplificar y poder seguir teniendo una buena imagen. En cambio, con el haz de electrones se logran imágenes más digamos, mayores aumentos. Bueno, ¿cómo hacemos? De un fragmento de tejido se corta un pedacito. Ese fragmento de tejido, para que no se eche a perder, digamos, en el tiempo, una de las cosas que hace es, se lo fija en formol. Formol al 10%. Es decir, 9 partes de agua, 1 parte de formol. Ahí se pone la biopsia, se pone el material que se quiere analizar y, digamos, y de esa manera no se echa a perder, queda fija. ¿Por qué? Porque el formol lo que hace es, se mete y digamos, inhibe la actividad de ciertas proteínas que hacen que se comience a degradar esos tejidos. Entonces, el formol lo que hace es inhibir esas proteínas y de esa manera no se echa a perder el corte, no se echa a perder esa biopsia. Entonces, el formol fija aproximadamente 1 milímetro por hora. También depende de la densidad del tejido, de su dureza, pero en general aproximadamente 1 milímetro por hora. Entonces hay que dejar la biopsia de formol lo suficiente como para que 1 milímetro por hora pueda fijar de manera completa la biopsia. Bien, entonces en estos cassettes de plástico se ponen las cortes, lo que yo quiero ver. Digamos, saco un fragmento de lo que yo quiero ver, de ese tejido, saco un fragmento lo suficientemente
digamos, de un tamaño que sea manipulable. Por eso acá cortan más aproximadamente estos tamaños, del tamaño de un cassette. Entonces, en este caso pusieron 2 pedacitos en este cassette. ¿Por qué es necesario hacerlo así con cassette? Porque para poder cortar este tejido, para poder hacer cortes que le permitan pasar la luz, para poder lograr aumentos, necesitan ser lo suficientemente fino, aproximadamente 4 micras. Es muy finito. Entonces, ¿cómo se hace? Se lo mete en un soporte que sea lo suficientemente sólido como para tener el tejido fijo, pero que permita ser cortado por una navaja. De esa manera logra sacar unos cortes lo suficientemente finos. Ese medio que permite sostener fijo el corte es la parafina. Sin la parafina nosotros no podríamos sostener el corte, sostener el tejido a cortar. Hagan de cuenta que si ustedes un fragmento de carne lo intentan cortar con un cuchillo lo suficientemente fino como para lograr 4 micras. Es imposible, a menos que yo logre que el tejido quede en un medio lo suficientemente sólido, pero que sea cortable. Bien, el problema de la parafina es que la parafina no es afín al agua y los tejidos tienen entre un 60 y un 70% de agua. Entonces tengo que deshidratarlo. ¿Cómo lo deshidrato? Lo deshidrato con alcoholes crecientes. Distintos alcoholes que van de manera creciente. Recordemos que están en formol, fijos, por eso están embebidos en agua. Tienen el 60-70% de agua. Entonces tengo que ponerlo en alcohol, que me lo deshidrate un poco, ponerlo en un segundo alcohol, que me lo sigue deshidratando, y comenzar a subirle el poder deshidratante, ya sea con alcohol absoluto, que es un alcohol al 100%, o con acetona, por ejemplo, que son deshidratantes más fuertes. Bien, entonces yo de esa manera le voy sacando el agua y le voy metiendo alcoholes. Cuando antes había agua, ahora hay alcohol. El problema es que el alcohol y la parafina tampoco es que se llevan tan bien. Entonces necesito, entre ese deshidratante fuerte y la parafina, otros líquidos que sirven de solvente para parafina. Esos líquidos son, por ejemplo, el silol o el tolueno. Entonces, digamos, por eso es que se ponen en cassette los fragmentitos de tejido. ¿Por qué? Porque son huecos y vos los vas pasando de líquido en líquido. Una vez que está el suficiente de tiempo en silol o toluol, se lo puede pasar a la parafina. Y ahí, la parafina sí es afín al sileno, o al silol o al toluol. Entonces, de esa manera puede entrar la parafina. En definitiva, donde antes había agua, ahora hay parafina. Hay parafina, por supuesto, líquida. ¿Por qué? Porque esa parafina de la que estoy hablando está en una estufa que a entre 56 y 60 grados se pone líquida. Entonces, de esa manera me queda el tejido embebido ahora en parafina. Entonces, una vez que tengo el tejido embebido en parafina, con algunos moldes, hay distintos métodos, pero con algunos moldes, fíjense que acá el técnico está sacando de los cassettes, está sacando el fragmento de tejido y lo está poniendo en un molde de parafina. Completa el molde de parafina, fíjense que ahí hay otros que ya están armados, y arma el taco de parafina. Entonces, de esta manera queda armado el taco de parafina. Fíjense que en el fondo del cassette, usado como soporte, queda un moldecito de parafina con el tejido dentro. De esa manera se puede poner en el micrótomo, que tengo ahí tengo el agarre, digamos, para agarrar el taco. De esa manera queda el tejido, digamos, expuesto para cortar, y en este sector se pone una navaja filosa que va levantando los cortes. En este caso, este microscopio se llama de rotación. Cada vez que el técnico, digamos,
hace un palancazo, digamos, hace una vuelta, baja el corte, sale un cortecito, y cuando sigue dando vuelta la palanca, el taco, depende, digamos, del micrótomo, pero en general el soporte donde tiene la navaja avanza 4 micras y vuelve a cortar, avanza 4 micras y vuelve a cortar. De esa manera, con la navaja y el corte, salen un cortecito, después otro, y te queda una tirita de cortecitos. Entonces acá vemos que tenemos el corte histológico, y cada vez que el técnico hace una vuelta de palanca, sale un cortecito, y fíjense que saca como un digamos, un cortecito muy finito, como una tirita, como una serpentina. Fíjense acá, ahí tenemos el corte, ahí se ve bien la navaja. Entonces cada vez que baja todo este sistema, un cabezal, baja sobre la navaja y va alargando un cortecito. Entonces baja la palanca, avanza 4 micras, baja la palanca, avanza 4 micras. Y así va sacando bastantes cortes. Ese corte sale muy bien en parafina. Ese corte la técnica lo pone en agua, flota, y después con el portaobjeto rotulado, fíjense que se ve el rótulo arriba, lo que hace es lo pesca, lo sube arriba del vidrio, y se pega. Acá una imagen muy sutil, pero ahí se ven el portaobjeto y ahí la tirita con todos los cortecitos hechos. Esto sale sucio en parafina, digamos. El problema es que la coloración necesita, digamos, de un medio acuoso. Digamos, es acuoso el medio, digamos. Por lo tanto, como está embebido el corte en parafina, no podría, digamos, colorearlo. Para eso tengo que desparafinarlo. ¿Cómo lo desparafinizo? Lo desparafinizo sacándole digamos, con el paso inverso que hice para ponerle parafina. Es decir, pasarlo por los solventes, por los deshidratantes, por los alcoholes decrecientes y volverlos a poner en agua. Una vez que tengo estos cortes, puedo colorearlo. La coloración, ¿por qué? Porque tengo los cortes ya nuevamente hidratados, sin parafina e hidratados. Entonces, lo que se hace después es una receta de cocina. Es una receta de cocina. Entonces, se ponen 1 minuto acá, 10 minutos acá, 3 minutos acá, y de esa manera, con las distintas coloraciones, los colorantes se van pegando químicamente a las distintas partes del tejido que yo quiero estudiar. De esa manera le puedo dar color, que es lo que en definitiva yo voy a ver. Las coloraciones más habituales, la coloración más habitual que vemos es la de hematoxilina y eosina. La hematoxilina es un colorante básico. Y químicamente es básico, es alcalino. Por lo tanto, se va a pegar a lo que sea ácido. ¿De acuerdo? Para formar una sal. Entonces, una sal que es de color violeta. Entonces, por eso puede ver violeta lo que es ácido. ¿Por qué? Porque la hematoxilina es básica. Entonces, de esa manera puedo, digamos, construir el concepto de que los núcleos, porque tienen ácidos, los ácidos nucleicos, como los núcleos tienen ácidos, se dice que son basófilos, es decir, que tienen afinidad por el colorante básico. Entonces, todo lo que sea ácido va a tender a ser basófilo. En cambio, la eosina es rosada, es un rosado medio anaranjado, entonces, pero es un colorante ácido, por lo tanto se va a tender a pegar a lo que tenga
cierto componente básico. Por eso es que, por ejemplo, los citoplasmas, que tienen muchas proteínas, tienden a ser básicos. La matriz extracelular, que es rica en proteínas, tiene, digamos, componentes básicos. Por lo tanto, ellos son acidófilos. También el concepto que se usa es eosinófilo, o sea, que capta la eosina. De esa manera, yo puedo teñir lo ácido de violeta y lo básico de rosado. Si yo solamente tiño con hematoxilina, fíjense, se me van a tener básicamente los núcleos y algún otro componente citoplasmático, digamos, que pueda captarla, porque es ácido. En cambio, la eosina, fíjense que no tiñe los núcleos, tiñe más bien los citoplasmas. Y fíjense acá que cuando las combino a las dos, tengo los núcleos teñidos con hematoxilina y los citoplasmas teñidos con eosina. Fíjense, de azul o azul violeta, con hematoxilina, y los componentes básicos que van a estar principalmente en el citoplasma van a ser, digamos, acidófilos, es decir, que van a captar la eosina. Fíjense en este corte histológico, acá tenemos un montón de celulitas pegadas una al lado de la otra. Todo lo que vemos teñido de azul o azul violeta son núcleos. Todo esto rosado que se ve son citoplasma. Todo esto que se ve por fuera es matriz extracelular, que como es rica en proteínas, se va a teñir de rosado. Fíjense en este corte también. Vemos los núcleos teñidos de violeta. Todo lo que sea violeta acá va a ser núcleo. Y todo lo que va a ser rosado es porque son elementos proteicos, porque se van a teñir con la eosina. Hay otras coloraciones, porque son múltiples recetas, tipo receta de cocina. Depende de lo que yo quiera ver. Hay una coloración también muy usada que se llama ácido periódico de Schiff, que es el PAS, que lo que tiñe es la presencia de glucógeno y moco. Por lo tanto, yo tengo una glandulita que secreta moco, o tengo una célula que colecciona glucógeno, digamos, si yo la coloración la hago con la técnica de PAS, lo que me va a teñir de un color magenta son esas estructuras. También sirve para teñir la membrana basal, que más adelante vamos a ver qué es, y la pared de algunos hongos y parásitos. Por ejemplo, acá vemos que la membrana basal se tiñe bien fuerte. En este caso un hongo, fíjense que se tiñe todo lo que tenga mucopolisacáridos, es decir, materia similar al moco, neutra, se va a teñir con PAS. Y también la presencia de glucógeno se va a teñir con PAS. Otra coloración que se usa, por ejemplo, el rojo Congo. El rojo Congo es una coloración para detectar una sustancia que se llama amiloide. Es una proteína que tiene un plegamiento especial. Si yo hago esa receta de cocina con el rojo Congo, lo que se va a pegar químicamente va a ser al amiloide. Por lo tanto, en este caso, vemos acá que toda esa sustancia roja bien fuerte es amiloide. El amiloide con el rojo Congo tiene una particularidad, que si yo lo pongo en un microscopio especial que se llama de luz polarizada, se dice birrenfringe, brilla como amarillo o amarillo verdoso. Otra coloración es la coloración de reticulina. La coloración de reticulina es una coloración que tiñe trama, una trama de proteínas, digamos, que son específicas, que se llama colágeno, son unas fibras especiales, digamos, se llaman fibras reticulares, entonces, que conforman el colágeno. Entonces, si yo la receta de cocina con ese corte histológico hidratado, hago la técnica para teñir reticulina, se me va a teñir la reticulina.
Por ejemplo, acá vemos todo eso que se ven, digamos, todas esas estructuras, esas lineales, todo eso es reticulina. Otra coloración especial, bastante usada, es el giemsa. El giemsa sirve para, digamos, para poder teñir los núcleos de manera especial, para ver determinados elementos, sobre todo lo que tenga que ver con la serie, digamos, sanguínea, linfoide, que ya vamos a ver más adelante, y para teñir algunos microorganismos. Por ejemplo, hay una bacteria que es la responsable de dar gastritis, por ejemplo, que se puede teñir con giemsa, una coloración azul. Fíjense, estos palitos que se ven dentro de la luz son bacilos, que son Helicobacter pylori. Otra coloración especial que se usa es la tricrómica de Mason. La tricrómica, ¿qué es lo que pretende hacer la tricrómica? Es tener el núcleo de un color, el citoplasma de otro color y la matriz extracelular de un tercer color. Por eso se dice que es tricrómica. Bueno, acá la foto está muy de lejos, pero si nos acercáramos más, se vería, digamos, que los núcleos se tiñen, digamos, es con hematoxilina. Con otra coloración se va a teñir, digamos, los citoplasmas, y con un tercer color la matriz extracelular. O sea, toda esa matriz que está por fuera, digamos, de la célula. En este caso vemos acá una tricrómica. Vemos los núcleos teñidos sutilmente con la hematoxilina. Vemos ahí los citoplasmas rosados. Y vemos acá esta matriz extracelular que se tiñe de azul. También hay otras coloraciones. Por ejemplo, en este caso hay una coloración que se llama Alcian Blue, que tiñe de turquesa, que también tiñe, digamos, algunas matrices extracelular que tengan algún contenido mucinoso, tiñe mucopolisacáridos, pero como el PAS dijimos que tiñe neutros, este tiñe mucopolisacáridos que son ácidos. Otra forma de estudiar células es mediante la citología. En la citología lo que hacemos es ver células sueltas. Ver células sueltas. Se hacen, por lo general, o un frotis, es decir, se raspa un poquito y se desparrama en un portaobjeto. Es el fundamento, por ejemplo, del Papa Nicolau. Se hace así. Pero también se pueden sacar, digamos, por aspiración con aguja. Por ejemplo, una lesión en pulmón, entra con una aguja a aspirar. También en tiroides, por ejemplo, entran y se aspiran con una jeringa, se sopla la jeringa arriba de un portaobjeto y eso se lo tiñe. Hay que fijarlo, por supuesto, que también con otro medio, no se fije en este caso con formol, sino que es con alcohol. El alcohol también es un medio para fijar. Y bueno, y de esta manera tengo las células sueltas. En este caso se tiñó también con hematoxilina y eosina. Fíjese que los núcleos se ven teñidos de violeta y los citoplasmas se ven teñidos con la eosina, porque son acidófilos. Bueno, muchas gracias.